Saludos jóvenes, hoy vamos a explicar la práctica 4, dínamos paralelos en carga. Los objetivos que vamos a ver es aprender el funcionamiento de dínamos paralelos, levantar las características de autorregulación cuando la resistencia de excitación y la velocidad en el eje son constantes, determinando la característica U versus I. Determinar la tensión y potencia nominal máxima y mínima permitidas en norma en el rango de regulación de más o menos 10% de la dínamo en prueba. Levantar las características de regulación externa, corriente de excitación en función de corriente de carga. Vamos con el primer objetivo. Tenemos la dínamo. ¿Sí? A diferencia de la práctica anterior, el circuito inductor se retira la fuente variable de tensión y los extremos se los conecta, los extremos E1, E2 se los conecta a los bornes A1, B1 del inducido. Tomen en cuenta que se considera la resistencia de inducido y la resistencia de inductor. Aquí vamos a hacer un alto para poder explicar. La dínamo tiene 6 terminales, ¿sí? De las 6 terminales, son 3 pares los que tenemos para conectar. Vamos a reconocer el circuito en paralelo cuando al medir la resistencia en ohmios, su resistencia es mucho mayor respecto a los otros 2 pares. La resistencia serie, su resistencia es mucho menor respecto a los otros 2 pares y la resistencia de inducido es una resistencia intermedia entre los 2 pares restantes. Tomen en cuenta ese dato, por favor. ¿Sí? Entonces, este circuito inductor que tiene su resistencia del inductor y además la sección de conductor es bastante pequeña, o sea que tiene varias vueltas. Esas terminales se lo conecta en paralelo al inducido y esta dínamo paralelo en vacío se debe de tomar en cuenta 2 consideraciones. Primero, esta corriente IL que estaría circulando cuando está la carga en vacío es 0. Por lo tanto, esta tensión V sub T va a ser igual a la FEM inducida en el inducido. Por lo tanto, tenemos la ecuación V sub T es igual a la FEM E sub A. Entonces, este enrollamiento inductor está conectado a los bordes del inducido. El punto de funcionamiento en vacío, que está dado con la letra P, se relaciona por 2 ecuaciones importantes. Uno es la curva de funcionamiento de saturación que hemos visto en la anterior clase, en la práctica 2, ¿sí? Que es la tensión en función de la corriente de excitación, y el otro es la pendiente de la tensión en el lado inductor. ¿Por qué? Esta tensión es igual a E sub A y esto además estaría en paralelo entre los bornes E1, E2. Si vamos a dividir la tensión entre la corriente y F, la corriente de excitación, vamos a tener la resistencia del inductor. Pero además esa división, si ustedes se fijan bien, aquí delta E sobre delta I representa la tangente de alfa. Por lo tanto, esta resistencia de inductor nos va a representar directamente la tangente del ángulo alfa.
el punto de unión de la curva de vacío con la pendiente del comportamiento en el inductor nos genera el punto de funcionamiento en vacío P. Tenemos que resaltar algunos datos importantes. Por ejemplo, si esta pendiente estuviera por debajo del punto G de este semicodo que estamos viendo acá, cuando esté funcionando el motor, la resistencia tiende a calentarse por efecto térmico, por lo tanto va a reducir todavía más. ¿Eso qué significa? Que la tensión en el punto G respecto a la tensión cuando coloquemos la carga, lo que va a pasar es que va a haber unas caídas de tensión bruscas, ¿sí? Pero si esta pendiente está por encima de este semicodo, estamos hablando del punto E, cuando coloquemos la carga, va a haber unas caídas de tensiones no bruscas, o sea que la regulación en el caso de tensión va a ser mejor. ¿Sí? Tomen en cuenta, tenemos que cumplir dos condiciones: la condición de vacío y la condición de la pendiente en el inductor. En el punto de cruce estaríamos teniendo la tensión en vacío. Una vez que conectemos carga y además por efecto Joule y cuadrado R, esta pendiente va a tender a recorrer hacia la izquierda. Si estamos por encima de este codo, entonces la regulación de tensión va a ser pequeña, con lo cual este dínamo está armado correctamente, o sea, funciona bien. Pero si esta pendiente estaría del punto G por debajo, entonces la regulación de tensión no sería en escalones pequeños, sería brusco. Y además tenemos esta resistencia que estamos llamando resistencia crítica, en la cual si estamos en este punto, esta dinamo, fíjense, generaría poca tensión y no nos conviene. ¿Qué es lo que pasa? Esta dinamo nos tiene que generar tensión constante y al estar aquí como resistencia crítica, cualquier cambio de carga sería un cambio brusco en la tensión y por lo tanto se desconectaría la dinamo. Muy bien. Las características externas cuando conectamos la carga, estamos hablando de la tensión versus la corriente de carga, esta tensión B sub T versus la corriente IL en el gráfico, ¿no es verdad? Cuando la resistencia de excitación es constante y la velocidad es constante, se da de la misma forma que en una dínamo independiente. La única diferencia es que tenemos que considerar el efecto de la carga, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener, en el caso de vacío, vamos a tener una corriente IL0, ¿ya? Y al tener esta corriente IL0, lo que va a pasar es que vamos a tener una tensión constante en vacío. Cuando conectamos la carga y hacemos funcionar el generador, en este caso, al no tener una fuente externa, ¿no es verdad? Tenemos que considerar el efecto de autoinducción. ¿Qué pasa con el efecto de autoinducción? Este punto A que están viendo aquí representa una tensión remanente. Esa tensión remanente
está dada en las chapas del material. Por lo tanto, tiene un flujo, tiene un campo magnético débil. Ese campo magnético, cuando conectamos el generador, hace que circule una corriente y esta corriente va a circular por el inductor. Llega al bobinado de inductor, genera campo magnético, aporta corriente este bobinado y vuelve al circuito de inducido. Otra vez existe un aporte hasta que el ciclo se completa hasta llegar al punto P. Entonces, ese efecto es el efecto de autoexcitación. Una vez que llega al punto de operación, tenemos que la dínamo tiene una tensión en bornes A1, B1. Ahora bien, una vez que dibujamos cada una de las caídas de tensión, ¿sí? Por ejemplo, acá tendríamos ILRA más ILRC, sería este de acá, y este otro sería el efecto de reacción de armadura. Como estamos con el signo negativo, entonces tenemos que sumar tal como nos dice la ecuación. Aquí tenemos la caída de tensión y el aporte de reacción de armadura. Por lo tanto, la tensión en bornes del generador V sub T estaría dado de este punto a este punto, dependiendo qué carga vayamos a colocar. A menor carga, estamos viendo menor caída de tensión. Aumentamos carga, entonces la caída de tensión va a ser mayor. Las tensiones y potencias de régimen dentro el valor más o menos 10% está dado como la comparación entre el voltaje de salida sin carga con el voltaje de salida con carga, manteniendo de forma constante el voltaje de entrada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, las características de regulación. Vamos a ver qué es lo que pasa con mi corriente de excitación versus mi corriente de carga si la tensión es constante y N es constante. Vuelvo a tener el circuito, pero N constante, todo esto de aquí se vuelve una constante. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar el flujo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Como este flujo está cambiando, el flujo que está llegando del inductor al inducido, entonces vamos a tener una mayor caída de tensión respecto a la dínamo independiente. Porque además este factor no es constante. Como depende, el flujo depende de la corriente de excitación, entonces esa corriente de excitación además depende de las características de la tensión de la FEM que tenemos en el inducido, y esta FEM que está en el inducido estaría en paralelo con la carga. Al caer la tensión en la carga, fíjense, al caer la tensión en la carga V sub T, aquí está cayendo, entonces la FEM va a caer. Por lo tanto, el flujo va a cambiar y al cambiar el flujo vamos a tener este efecto en la curva. ¿Ya? No es una línea recta, sino es una línea parabólica. ¿Por qué? Porque además la corriente IL, perdón, este de acá es IL, este de aquí es IL, ¿sí? Va a hacer que cuando conecte más carga, absorba más corriente. Al absorber más corriente,
va a caer la tensión. Al caer esta tensión, al estar en paralelo con esta FEM en el inducido, cae esta FEM de inducido, y al caer esta FEM de inducido, caería también la corriente. Entonces tengo que aumentar mi corriente de excitación para poder aumentar la corriente de línea que estaría llegando a la carga. Muy bien. Vamos a ver el cálculo del reóstato de campo. Hasta el momento, S acá es resistencia de inducido, resistencia de inductor, son propios de la máquina. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que OA representa la corriente nominal cuando, esta es la corriente de carga por si acaso, cuando yo tengo mi corriente de fase nominal que sería OC. OP representa la corriente de excitación en vacío. OC representa la corriente de excitación nominal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como estamos adicionando una resistencia de campo y queremos saber cuánto vale esta resistencia de campo, lo que vamos a hacer es que esta corriente de excitación nominal va a ser igual a la tensión dividido entre la resistencia del inductor más la resistencia de campo que estamos adicionando. Este es el que queremos calcular. Al despejar de este punto, de esta ecuación, obtenemos esta nueva ecuación. Este sería el valor en ohmios de la resistencia de campo cuando mi corriente de excitación sea la nominal. Pero si voy a tener mi corriente de excitación en vacío OB, entonces voy a tener mi corriente de excitación 0, que va a ser igual a la tensión dividido entre la resistencia RF del inductor más mi resistencia de campo en vacío. Al despejar de esta expresión, volvemos a tener esta otra. O sea que tenemos un rango de regulación de un reóstato. En este caso, el reóstato es una resistencia variable. Muy bien. Entonces, el diagrama de conexionado es el siguiente. Esto lo tenemos que implementar en el laboratorio. Ya tenemos calculado este reóstato. E1, E2 serían las borneras de conexión en paralelo. A1, B1 serían las borneras de conexión del inducido. Y a este lado tenemos nuestra resistencia de carga. Los datos para la práctica son los siguientes. Tanto para el caso A como para el caso B. Con esto ustedes entregarían la práctica. Fíjense por favor el Classroom. Está subido la práctica. Realicen los pasos que están indicados en la práctica y me entregarían la práctica más el formato Excel donde han calculado o han hecho las gráficas en este caso. Muchas gracias muchachos, hasta luego.